Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, bienvenidos a Cosas Claras. Estamos con el equipo NSR Radio desde Barcelona, con Raúl García en el control. Aquí el padre Antonio Ruiz nos acompaña y le damos las gracias. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, pues la hermana Carmen les habla. Estamos deseosos de aclarar un tema que es el lugar de la celebración litúrgica. ¿Por qué? Porque es bastante usual, corriente, que un grupo, pues ya sea un grupo de fieles o a lo mejor de estudiantes con su capellán, yo lo recuerdo cuando era estudiante, pues en el mismo lugar de la catequesis, pues ahí mismo, en la misma mesa donde después íbamos a comer, pues poníamos antes un mantel, unas velas y se celebraba ahí la Santa Misa, ¿no? Con el capellán de estudiantes, de una forma un poquito, diría yo, informal. O sea, no que no fuera serio, ni era con respeto y todo, ¿no? Y se seguían. Pero pues a alguno le puede chocar y uno se puede preguntar, ¿en cualquier lugar se puede celebrar la Santa Misa? Padre, la primera pregunta precisa sería, ¿cuáles son las condiciones, seguramente están descritas en el Código de Derecho Canónico, así, para celebrar algo tan grandioso como es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Misa, fuera de un templo católico? Porque claro, su lugar es el templo católico. Así es, su lugar es lo que dice la ley de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, que se celebre en un templo católico. Pero las condiciones para celebrar fuera del templo católico, lo primero, cuando se celebra fuera de las iglesias, debe emplearse una mesa apropiada, usando siempre mantel y corporal. Eso lo indica el Código de Derecho Canónico, Canon 932. ¿Qué es el corporal, padre, para nuestros oyentes? Es como el mantelito que se pone ese cuadrado donde va a estar directamente las especies o el cáliz y la patena. Entonces, lo que ya toca directamente a los vasos sagrados es un mantelito más pequeño que se dedica solo para eso. Y luego ya está el mantel grande, que ya se ponen las velas, la cruz y las vinajeras, lo que va a servir al altar, a la Santa Misa, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando se celebra fuera de las iglesias, debe emplearse, como acabamos de decir, el Código de Derecho Canónico, una mesa apropiada. Por otra parte, no es lícito, fuera de celebrar la Eucaristía, en un templo o lugar sagrado de cualquier otra religión no cristiana. Entonces, donde sí puedo celebrar será en cualquier lugar digno, pero donde no puedo celebrar, para que no se mezcle o no haya una mala interpretación de la fe, o sea, es en un templo de otra religión que no sea católica, ¿no? Muy bien. Entonces, que aquí están los protestantes y están cualquier otra, ¿no? Entonces, si es un templo de otro lugar, por más que me hayan invitado a tener allí como un acto ecuménico y tener la misa, eso no está permitido, ¿no? Para que no haya confusión del credo y de la fe. El Código de Derecho Canónico del número 932 señala que por regla general la misa tiene que celebrarse en un lugar sagrado, es decir, el templo. Sin embargo, permite, en casos particulares, cuando la necesidad lo exige, otra cosa puede celebrarse en un lugar digno. Entonces, tenemos donde no se puede, primero. Segundo, sí se puede en un lugar digno. Claro, no explica el Código de Derecho Canónico qué se entiende por lugar digno. Ciertamente, un lugar donde haya un ambiente de pecado, de borrachera, de no sé qué, ¿no?
un lugar donde ese ambiente es contrario a la fe, una cosa católica, ¿no? Persecución o lo que sea, o ya sea de profanación por medio de abusos, de cosas, violencias o lo que sea, no es un lugar digno, que es muy diferente de la misa de campaña, pues cuando uno va de... Que veremos en una próxima pregunta, sí. De peregrinación o lo que sea. Ahora entonces, lo veremos. Por ahí es otra cosa. Entonces, no está definido en el Código de Derecho Canónico, eso queda a la interpretación que normalmente, si no hay otra cosa, pues le queda al obispo el determinar qué lugar es sí o no. Pero cuando no está el obispo, no se puede acudir o no hay esto, pues lo que decimos en un lugar de campaña o lo que sea, entonces le queda al sacerdote saber ver que la cosa sea digna. Entonces, esto ya tiene que quedar claro. Lo que no se puede, ciertamente, confusión de fe, otro templo, sí, iglesia o sinagoga o lo que sea, y que el lugar elegido sí sea digno. Entendido. Pues teniendo esto claro, que es la base, por ejemplo, padre, usted ha hecho alusión a lo que se llama una misa de campaña. ¿Qué es? ¿Y cuándo y dónde se puede celebrar? ¿Qué es una misa de campaña, padre? La misa de campaña es aquella que se celebra cuando se va de excursión, de campamento, o por ejemplo, en la guerra, los militares que están en campaña militar, ¿no? Hay diversas circunstancias, ya sea que uno la ha elegido, lo que es un campamento, los chicos de un colegio o tal grupo juvenil de la parroquia o tal lo que sea, ¿no? O chicos jóvenes o adultos, da igual, ¿no? Entonces, o un grupo de personas mayores que van a ir a visitar lugares, ¿no? Entonces están de viaje, están de peregrinación, lo que sea, y en el camino pueden encontrarse que el día de hoy pues no están en una que están por ahí caminando, no están en una iglesia, no han encontrado una iglesia, por ejemplo, un templo adecuado, entonces lo hacen en el campo, se hace en la peregrinación, en el camino. Entonces, ya sea en el camino, en el campo, lo que sea, en la montaña o en cualquier otra circunstancia, ahí es lo que se hace en la misa de campaña. Entonces, es cuando hay que cargarlo todo, hay que llevar pues el altar. Un altar plegable, portátil. Puede ser portátil, puede ser de otra manera, porque ya todo depende de cómo se vaya o cómo se haya planificado, ¿no? Si ya se ha planificado, por ejemplo, los chicos que van de campamento, que se van a la playa o que se van a la montaña, entonces ya organizan primero el campamento, claro, y ponen una tienda, una carpa que le llaman en otros sitios, una adecuada para la celebración, para que sea como lugar de oración, ¿no? Que no será el mismo donde duermen, no será la tienda del sueño. Que no debe ser, claro, no es lugar donde están durmiendo, es la tienda o donde hacen algunas cosas, los encuentros, o que se dedica solo para la oración, y pueden traer con un coche, un camión, lo que sea, antes una mesa, y ponen una mesa que no es portátil, sino que se ha transportado, porque van a estar allí varios días, ¿no? Entendido. Entonces, el que ya lo prepara todo y piensa en esto, pues una mesa digna. Segundo, están en un lugar donde no tienen el templo a mano, o sea, si está a 10 kilómetros no tenemos que caminar 10 kilómetros para irnos a la misa, o 5 kilómetros, no hace falta que sea, a ver qué distancia. Hombre, si lo tienes a 100 metros, pues te vas al templo. Si no tienes a 100 metros, no tienes que cruzar todo el pueblo, irte hasta el otro extremo, necesitas, bueno, eso ya sí es una misa de campaña organizada porque para este grupo. En esos casos es lo que se llama la misa de campaña. Muy bien, y entonces está ese permiso, ya lo tiene el sacerdote, normalmente para celebrar no necesita pedir un permiso especial. El sacerdote para celebrar la misa, ciertamente, antiguamente, como habíamos hablado en algún momento,
sí se requería el permiso del obispo del lugar, etcétera, ¿no? El sacerdote está autorizado para celebrar los sacramentos siempre que no esté prohibido y tenga permiso de su obispo. Es decir, Claro. por ejemplo, la confesión es el sacramento que el sacerdote, para que sea válida, siempre tiene que tener permiso del obispo del lugar donde esté. O sea, no es que a mí me ha dado permiso un obispo, el obispo tiene autorización sobre sus propios sacerdotes, los que pertenecen a su diócesis y el territorio. Entonces, un extranjero, un sacerdote que venga de fuera, puede celebrar el sacramento de la confesión en esta diócesis si el obispo del lugar lo autoriza. O al sacerdote, según el nuevo derecho canónico, el que va a viajar, si su obispo del lugar le autoriza, entonces él puede celebrar el sacramento de la confesión, puede confesar en cualquier lugar, en otra diócesis, si no tiene prohibición expresa. Entendido. Entonces, el obispo del lugar te ha prohibido, ya no puede ser en su territorio. Pero si mi obispo me ha autorizado, yo puedo en todas partes donde no lo tengo prohibido. Está bien, claro. Pero para la misa no hay esas restricciones. Ujú. Para la misa basta con que uno tenga licencias para hacerlo, puede celebrar en cualquier sitio. Lo que sí le puede prohibir el obispo del lugar es que aquí en mi diócesis no celebre en público, no haga... O sea, la Sí. misa no me la pueden prohibir, Claro. salvo que esté excomulgado, que tenga unas Esto penas sería mayores. ya. Ujú. Pero la misa no me la pueden prohibir. Son normas muy sabias de la Madre Iglesia, ciertamente, Así es. porque se dan casos donde pues es necesario. Pero por algún motivo, el Ujú. obispo del lugar sí me puede prohibir que yo la tenga en público. Perfectamente. Padre, a continuación, ¿cualquier lugar puede ser convertido en capilla? Estoy pensando, pues, un garaje, no sé, ¿no? Pues supongamos, pues, yo qué sé, una orden religiosa que llega a una ciudad y entonces, pues, abre, como hacía Santa Teresa cuando iba a fundar a un nuevo lugar, ¿no? Pues allí organizaba una capilla en el portal y tal y cual. Entonces, cualquier lugar puede ser convertido en una capilla, no digo ya en parroquia, porque obviamente eso ya va a depender del señor obispo. Bien, cualquier lugar puede ser convertido en capilla con una bendición adecuada en el momento antes de empezar a utilizarlo, sí. O sea, capilla temporal, es decir, vamos a estar, lo que hemos dicho, en misa de campaña. No solo para una misa, me refiero a una capilla, o sea, como habitual. Oratorio. Sí. Entonces, capilla, no. Oratorio, sí. ¿Qué diferencia existe? Entonces, la capilla, el oratorio y el templo, o la iglesia, la capilla es un lugar donde no se tiene culto permanente. El templo es el lugar donde se tiene el culto permanente, se dedica al culto. Entonces, una capilla puede ser lo que se tiene en un lugar o en un barrio, que el sacerdote solamente viene el domingo a celebrar la misa y nada más. Eso es una capilla. Ahora, un oratorio ni siquiera hace falta que se tenga misa. Basta con que sea un lugar que se dedica a hacer oración. Entonces, ese es mi oratorio. Yo ahí hago la oración, nos reunimos, hacemos el rosario, lo que sea. Entonces, Hasta en las casas privadas, ¿no? en las casas privadas yo puedo tener mi oratorio, que puede ser una habitación o un rincón de una habitación, Claro. pero es un oratorio. Ujú. Capilla, ahí no se tiene la frecuencia de los sacramentos, la atención pastoral continua, entonces eso sí se puede hacer. Antiguamente, en el derecho canónico de 1917, el anterior, porque el actual es de 1983, el Código de Derecho Canónico, el de 1917 ya tenías que tener permiso del obispo para una capilla, es decir, un lugar donde se celebren los sacramentos. Eso ya sí tienes que pedir un permiso al obispo, y el obispo, por medio del párroco, lo que fuera, ¿no? Ahora, en el nuevo derecho canónico, antiguamente se excluían, para este caso, los dormitorios y los comedores.
en el canon, en el de derecho canónico de 1917. 1917. Sí. Ahora, con el actual desaparece la exigencia, por ejemplo, del ara, ¿no? Había que celebrar con un ara un objeto sagrado Que se contiene ponía- reliquias de santos, ¿verdad? puede haber tocado las reliquias, basta Ajá. con que toque las reliquias, Ajá. ¿no? Entonces se ponía y sobre ello Encima del el altar. mantel Sí. y ya se podía celebrar la misa. Entonces había que transportar el ara si te ibas a estas misas de campaña o a estas Ajá. misas Normalmente de era encuentro. una piedra que tenía su peso. Una piedra, una Una- piedra una- de mármol, pues tiene un peso, según el tamaño, más Claro. pequeño, más grande. Plana para celebrar encima. Y poner ahí, sí. Entonces, Ahora ya no existe esta exigencia. eso es lo que ha desaparecido como expreso, dicho, en el Código de Derecho de 1983. Con lo cual, queda realmente a la prudencia del sacerdote de saber si el lugar es digno y las circunstancias serán apropiadas. Muy bien. Padre, vamos a suponer ahora, claro, antes lo ha dejado usted adivinar, ¿no? Que supongamos que por primera vez se celebra una Santa Misa en un lugar donde nunca se había hecho, pues en un, no sé cómo decirlo, pues antes he puesto el ejemplo de un garaje, una casa nueva. Una capilla nueva. Claro, y supongamos una casa que recién se ha construido y las personas que van a vivir ahí, pues puede ser una comunidad, han destinado una habitación para oratorio e incluso, pues a lo mejor para tener el Santísimo Sacramento reservado. O sea, es necesaria una bendición especial antes de celebrar la Santa Misa en un sitio que no ha sido oficialmente consagrado. Bueno, aquí hay que distinguir. Entran varias cosas, ¿verdad? Entran varias cosas, Sí. exactamente. Lo primero, si ha habido algo inconveniente en ese lugar. Claro. Entonces, si ya es un lugar que ha habido actividades, por decir, aunque haya habido o sea, delictivas o pecaminosas, Claro, no hace falta que sean claro. delictivas, basta que sean pecaminosas, Ujú. pero también no malas, buenas, pero profanas. profanas. Ha Supongamos habido que fuera un supermercado antes. un supermercado o que haya habido una serie de cosas ahí. Entonces, una cosa es que yo voy a destinar este local, este lugar para una capilla. Entonces, otra cosa es que voy a celebrar una misa, pero pasajera, temporal. Una cosa es la dedicación y otra cosa es lo temporal. Para un local donde yo voy a celebrar una misa, yo me voy y aquí va a seguir funcionando, como por ejemplo los locales comunales, ¿no? Es un salón donde se reúnen el pueblo para tener actividades, a lo mejor hacen un cumpleaños, a lo mejor hacen no sé qué. Sí. No se requiere una cosa especial porque no va a haber continuación, basta con esto, siempre que no haya habido una profanación Muy bien. en el lugar o un pecado grave conocido. Claro, claro. Entonces, en esos casos de profanación, pecados graves, aquí se mató a una persona, aquí pasó no sé qué, hubo una violación y es conocido eso, entonces sí se puede hacer, se debería de hacer primero una bendición del lugar De desagravio, Exactamente. de exorcismo. para prácticamente. quitar el mal y ya poder hacer la misa, aunque sea solamente una vez. ¿Sí? Ahora, cuando ya la vas a convertir en capilla, entonces sí es cuando se requiere una bendición para dedicar el local, el templo, la capilla, lo que sea, a Dios, ¿no? Que ya es diferente Es de un la uso sagrado, consagración. un uso sagrado permanente. Sí, por lo menos temporalmente sí. Bueno, claro. en Permanente, este temporal. mundo- O sea, yo voy a dedicar, mientras que se construye la iglesia, vamos a tenerlo acá. Ajá. Muy bien, es permanente pero temporal, hasta que tengamos otro sitio mejor, hasta que el otro se termine, o lo que sea. O, por ejemplo,
la reparación, restauración de una parroquia, ¿no? Claro. Entonces, hemos tenido la parroquia que hay que cambiar el techo porque está no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacemos? Sacamos todo, la parroquia se está restaurando y mientras hacemos al lado un cuarto o lo que sea y ahí hacemos toda la actividad de la parroquia. Funciona igualito, pero mientras que terminan la restauración, reparación de la capilla. Y para esto se requiere una bendición especial. Ahí solamente es una bendición simple del lugar porque no va a ser definitivo. He entendido. Cuando ya va a ser una cosa definitiva, entonces es cuando se pide una bendición para la dedicación de ese templo. Es lo que veremos en la próxima pregunta. Justamente, ¿no? Los que hemos podido asistir, recuerdo por televisión, pues una cosa muy hermosa. Bueno, yo no recuerdo si estábamos transmitiéndolo en NSE, la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia por el Santo Padre Benedicto XVI, ¿verdad? Pues eso fue una ceremonia preciosa, ¿no? Y sin embargo ya se habían celebrado muchas misas antes. Entonces, cuando se trata de una nueva iglesia, ¿cómo se consagra o dedica, que creo que esa es la palabra propia, ¿verdad, padre? Por primera vez, ¿y quién lo hace? En este caso fue el mismo Papa. O sea, el señor obispo le invitó para que fuera el Papa el que lo hiciera. Así es que es diferente la consagración de la bendición. Y dedicación. La bendición solamente es en un lugar, se lo bendice, puede ser un sacerdote. Las consagraciones, o sea, el sacramental de consagración, solamente lo realiza el obispo. Entonces, por ejemplo, la consagración de las vírgenes, la consagración de ciertos lugares o objetos o personas, ¿no? Entonces, al ser un sacramental de consagración, ahí siempre tiene que ser un obispo, que en el caso de la Sagrada Familia en Barcelona, como usted comentaba, fue el Santo Padre, porque el obispo invitó al Papa para que lo hiciera él, ¿no? En realidad el obispo de Barcelona lo podía haber realizado. Cualquier obispo lo podía haber hecho, ¿no? El arzobispo y el cardenal y el Papa, todos son obispos, y siempre que lo sean, ¿no? Porque los cardenales no necesariamente tienen que ser obispos, ¿no? ¡Ay, qué curioso! Pueden ser laicos. ¡Ay, qué bonito! Sí, esto sí que no lo sabía. Y hay cardenales que son laicos, sí. ¿Ahora mismo? Yo creo que sí, había uno, pero no sé si ya se murió o no. Entonces, Juan Pablo II sí nombró a uno. Uh-huh. Sé que él había nombrado a uno que era, pues, un laico. Un laico, entendido. Porque el cardenal no es función sacerdotal, es consejero del Papa. Claro. Entonces, como consejero, a mí me basta con que una persona sea prudente y que para mí sea un buen consejo lo que me da, y que yo necesito aconsejarme de personas sabias y prudentes con cierta espiritualidad, ¿no? Pues entonces, si el Papa quiere elegir a uno pues que está casado porque ve que es una persona que sus consejos valen oro, pues entonces, mire, yo le nombro a usted mi cardenal. ¿Para qué? Porque es que a veces el cardenal también tiene otras funciones. No es la pregunta, pero diríamos, no fuimos. Vamos a dedicar un programa a esto, está muy interesante. El cardenal, diríamos, el Papa puede tener una misión especial que encomendarle a una persona prudente. Ah, sí. Y si va a ir a un país, a un gobierno, a lo mejor es mejor que vaya un laico, claro, que no un sacerdote, porque es un gobierno laico o musulmán o no sé qué o no sé cuánto. Sí, sí. Entonces, en vez de mandar a un sacerdote que puede sentir un poco de la ofensa, diríamos el lugar, entonces se manda a un laico. Uh-huh. Padre, permítame, porque ya me ha dado pie para otro programa con esto. Para el sacramental sí que tiene que tener el orden sacerdotal. Y en este caso solamente los obispos pueden hacerlo. Y esto es una dedicación especial, es algo mayor porque concede gracias especiales a los lugares que están consagrados, no solo bendecidos. Sí. La bendición te quita el mal y te da unas gracias. La consagración te aumenta y multiplica las bendiciones que recibe ahí.
Será muy bonito en algún programa, bueno, quizás en el programa de liturgia, explicar cómo se dedica una nueva iglesia. Pero padre, solamente una mini pregunta aquí que creo que se le habrá presentado a usted muchas veces la ocasión, y es, por ejemplo, un enfermo grave que el sacerdote celebra la misa en la habitación del enfermo. ¿Verdad que esto se puede hacer? ¿O con qué condiciones? O si quiere contestar en un próximo programa, mejor. En el Código Canónico del 17 no se podía. En este sí se ha suprimido. En ese caso no es lo que se debería de hacer, diríamos. No es lo ideal. No es lo ideal, pero habría que ver muchas más circunstancias para ver si eso se puede o no. Muy bien, padre. Pues será interesante estudiarlo. Padre, ya solamente pedimos que nos dé la bendición, pero una sencillita, ¿eh? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.